de información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Hey, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo están, compañeras? Todo muy bien, esperamos que ustedes también se encuentren bien desde donde sea que nos estén viendo. Igual, muy bien, todo bien. Todo bien, todo Susana a distancia, todo en el camión, transporte, todo en orden. Claro que sí. Perfecto. Digamos que sí. Pues bueno, nosotras somos Nene Emilia Sognum, yo soy Andrea. Yo soy Lluvia. Y yo soy Catherine. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los estigmas de los trastornos o enfermedades mentales en México. Para comenzar, creo que es muy común que no se tenga clara la idea de qué es un trastorno o una enfermedad mental. Y desde la comunidad hemos escuchado cosas como de, es que son personas que se comportan raro, son personas anormales, que hacen cosas raras, ¿no? Por ejemplo, también hemos escuchado que estas personas o que tienen enfermedades mentales, que a veces ni las tienen, utilizan como ciertos términos, como, ay, es que soy bien bipolar, pero de repente estás como muy de buenas o muy de malas y ya resulta que ya te estás autodiagnosticando con esos términos. Bueno, eso lo vamos a hablar un poco más más al ratito, pero bueno, justamente a lo que vamos es que muchas veces se tiene la idea de que son personas que salen de una normalidad. Pero para poder hablar de esto, pues hay que preguntarnos justamente qué es lo normal, ¿no? Ya que incluso si una persona, muchas veces creo que nos ha pasado a varios, vamos en el transporte público y de momento una persona viene en el teléfono o viene hablando muy alto y pues ya todos lo voltean a ver como de, ay, ¿qué le pasa a esta persona? ¿No? Qué rara está, ya tiene algo. Ajá, justamente. Entonces, pues por eso mismo, para hablar en términos de normalidad es un poco difícil porque digo, todos somos un poco raros, todos somos un poco locos, por así decirlo, porque no siempre vamos a seguir las reglas que se nos imponen socialmente. Creo que seríamos todos unos locos de cierta manera porque todos tenemos episodios pues en donde... buenos y malos, ¿no? Como es la vida, justamente. Todos tenemos cuestiones, a lo mejor por decirlo de alguna manera, problemáticas y nos llegamos a alterar, ¿no? Entonces, pues todos seríamos en un momento desesperado, todos seríamos personas locas. Como esto de mostrar las emociones, hoy en día es como decir, es que ¿qué me está pasando? Pues hermano, hermana, estás sintiendo, estás en cuestión de emocional, o sea, no estás loco, solamente sientes. Como cualquier otra persona. Pero bueno, también para hablar de enfermedad y enfermedad mental hay que hablar sobre la salud. Pero, ¿qué es la salud? Según la OMS, y más o menos ahí dando su definición, es un estado constante de bienestar tanto físico como mental y en general, ¿no? Y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero pues, o sea, no digo que no se pueda conseguir este estado, pero no es posible mantenerlo por mucho tiempo en realidad, porque justamente como mencionábamos, ¿no? Siempre va a aparecer un problema, siempre van a haber cambios, siempre va a haber algo que en algún punto nos llegue a afectar, entonces no podemos estar perfectos, sanos y todo esto todo el tiempo. Entonces, para la OMS todos iríamos locos.
¿no? Sí, entramos en esa Justamente. categoría, o sea, para Todos empezar, tendríamos un ajá, trastorno mental, ¿no? todos estamos trastornados o trastocados por la sociedad en sí. Entonces, por eso vamos a hacer este episodio para desmitificar todo lo que se está pensando hoy en día de los trastornos mentales, las enfermedades mentales. Y bueno, justamente por esto que mencionaban mis compañeras hace rato, muchas veces ya se habla de manuales y de ciertas generalizaciones que hacen, porque justamente buscan estos manuales catalogar a todas las personas y que entren en un diagnóstico. Y pues estos manuales son los famosos de DSM-5, ya estamos en el 5, y el CIE-10. Exacto. Y bueno, estos son usualmente estudiados por psicólogos, psiquiatras y médicos, porque abarcan todo tipo de afecciones, no solo mentales, por eso son utilizados también por médicos. Pero muchas veces llegan a cometer el error de diagnosticar un trastorno o enfermedad mental. Incluso se da un poquito más en la psiquiatría, me atrevo a decir. Este manual pues son más utilizados justamente en el área médica. Como dice Lluvia, muchas veces hasta los mismos médicos cuando por decirlo así, ¿no? La paciente llega con algunos síntomas depresivos, pues no lo sé si es lógico, pero sí es común que tomen este manual como referencia. Es como tener un pequeño catálogo. Yo lo veo así, no sé si me voy a meter en muchos problemas por decirlo, pero es como un pequeño catálogo, ni tanto, el DSM-5, donde, vamos a ver, hoy amanecí tal, y tengo ciertos síntomas, y padezco esto, y me siento así, y tal, y de repente resulta que ya todos somos o borderline, o ya estamos en depresión, y creo que es o maníacos. el error que cometemos también muchas personas. Nosotros también nos llegamos a cometer cuando comenzamos a verlo. En experiencias personales, en la carrera. En la carrera llegamos a observarlo, a estudiarlo, y pues sí, nosotras. Sí, ¿no? es que de ¿No son repente nosotras? estábamos en clase y estábamos viendo como ciertos temas en ciertas materias y salíamos y era como de, ok, si estamos mal, si estoy mal, necesito Creo que ayuda. algunos síntomas, pues a todo, llegan a suceder algunos síntomas que te identificas con ellos. Entonces, en algunos criterios, pues decimos que éramos bipolares, que teníamos trastorno de personalidad. Bueno, pero aquí hay que tener mucho cuidado con esto mismo porque precisamente son criterios muy específicos que justamente como lo están mencionando se pueden malinterpretar. Pero por ejemplo, tienen que cumplir, por ejemplo, 3 criterios de 5 y tienen ciertos tiempos, o sea, no es como de, es que yo me siento así hoy y ya lo voy a tener, sino que aparte se tiene que cumplir con los criterios. Y aparte todos estos manuales, como el CIE-10 o el DSM-5, entran, cada enfermedad mental tiene su catálogo, por así decirlo, de síntomas, pero estos síntomas son prototípicos. Bueno, Entonces, ahora que mencionas esta cuestión del síntoma, quisiéramos mencionarles que nosotras tenemos una formación un poco más psicoanalítica, por lo cual usualmente nosotras no hablamos de trastornos ni enfermedades. Trabajamos con los síntomas, ya que pues hablar de enfermedad mental es precisamente esto que mencionábamos antes, ¿no? De que antes tuvo que haber un estado de salud al 100% y pues para nuestra percepción no es así, sino que desde el nacimiento venimos afectados siempre por el afecto de los demás. Y es que aquí también se mete mucho la cuestión emocional. Digamos que nunca estamos bien emocionalmente. Pues no es que nunca, sí hay momentos.
Me refiero a que hay cuestiones que siempre hay problemas. Pero pues ya entrando en este Bueno, no tema siempre. del psicoanálisis, también hay que aclararles a todos ustedes, a todes, que sí estamos en una universidad donde se maneja mucho el psicoanálisis. No somos practicantes aún del psicoanálisis, le queremos tirar a eso, ¿sí? Creo que para ser psicoanalistas Le queremos. todavía nos falta Bastante. muchísimo. Demasiado camino para llegar a eso. Y no es y hablando de psicoanálisis, No es créanme cualquier que cosa. no es cualquier cosa, es muy complejo. Más cuando Muy lo estás complejo. estudiando. Sí, pero ahorita adentrándonos un poquito en lo que ¿Nos esto compete? mismo nos ha abierto el camino, pues sí queríamos mencionar un poco de eso. Y bueno, ahora vamos a un corte. ¿Un corte? Pues vámonos, regresamos. Por fin llegó la noche que esta semana tanto esperé. Este es el plan, volverte a ver. Y entre las luces te preguntaré si puedo ser más que tu amigo. Esta noche te confesaré que te puedo enloquecer. Esta noche sé que puedo ser quien te enamore de una vez. Quien te enamore de una vez. Quien te enamore de una vez. Yo te busqué y te encontré y eres perfecta como imaginé. Sé que tú y yo podremos ver un nuevo mundo hasta el amanecer. Ven y quédate conmigo. Esta noche te confesaré que te puedo enloquecer. Esta noche sé que puedo ser quien te enamore de una vez. Quien te enamore de una vez. Quien te enamore de una Esta noche te confesaré que te puedo enloquecer. Esta noche sé que puedo ser quien te enamore de una vez. Esta noche te confesaré que te puedo enloquecer. Esta noche sé que puedo ser quien te enamore de una vez. Quien te enamore de una vez. Quien te enamore de una vez. Radio. Y regresamos. Aquí estamos. Hola. Hola. De nuevo. Bueno, como mencionamos, muchas veces se le llega a decir que al paciente padece. ¿Pero qué padece? O sea, paciente de padecer. O sea, ¿qué tanto puede llegar a padecer?
Lo que me refiero de que el paciente no nada más es de, sí voy y lo voy a atender adentro de un consultorio, sino que también es de que padece algo y pues también es paciente pues de tiempo. El paciente de padecer. Bueno, Sí. pues, Creo que nadie le entendió a Andrea, ¿verdad? no, sí. Pues, Bueno, solo aquí ella. déjenlo en los comentarios si me entendieron y si no, pues voy a tratar de explicarles. Bueno, quería mencionar que Hola, ya nos Frida. siguen. Y mando unos saludos a Frida. Frida, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida a este tu espacio. Bueno, para continuar con el tema vamos a mencionar de que muchas veces al ver estos manuales justamente o al querer descubrir de qué se padece, ya hablando de padecimiento, Oigan. las personas se suelen casar con su diagnóstico, suelen adjudicárselo y son cosas que en el discurso común son como de, es que soy depresivo, es que yo soy bipolar, es que yo me comporto así o me justifico de y muchas ciertas veces acciones Lo usan de por eso. chantaje, ¿eh? Como Aguas dice Andrea, con- es lo que iba a mencionar, ¿no? Muchas veces lo utilizan como una forma de... De chantaje. Sí. Pues más que chantaje, Sí, siento no, que es como- justificación. exactamente, Pero es la palabra esa, no entrando como a justificarse. ese punto de justificación, sino de que ya es como, por ejemplo, si estás en una relación y tu pareja te empieza Pero imagínate a si estás decir, en "Es que una yo soy relación y depresiva, yo soy exactamente. depresiva y no puedo salir o No es chantaje, es como justificarse a todo lo que van a hacer, a todo lo que hacen. Como dice Lluvia, muchas veces muchas personas a lo mejor se casan con su diagnóstico y les dicen, no, pues es que soy bipolar, ¿no? Y entonces lo menciona Andrea, justo en las relaciones sentimentales, pues va a decir, es que compréndeme, soy bipolar, tienes que entenderme, pero tampoco va por ahí. Pero es que ahí es más un no querer cambiar y quedarse estancado Exacto. en eso y seguir repitiendo lo mismo y no se busca el cambio. Por y ejemplo, es que también hay otra cuestión, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Quién no nos hemos sentido, pues, en algún momento tristes, en una mala situación? Entonces, pues muchas veces hasta nosotros mismos decimos que somos depresivos, ¿no? pero por ejemplo, si pone tú ya fuiste al psicólogo, fuiste al psiquiatra, te dieron un diagnóstico que no te tenían que dar, precisamente por eso no se los tenemos que dar. bueno, Espérame, muchas veces, bueno, sí pasa muchísimo. bueno. Muchas veces va a pasar esto de la justificación, de no es que yo soy así porque me diagnosticaron y entonces ya soy. Pero creo que para empezar a cambiar eso es dejar de adjudicarse el propio trastorno y decir padezco de o tengo esto, en vez de decir yo soy esto. Y ahí está habiendo un cambio muy grande. Si llegan a escuchar también incluso a alguien mencionarse a sí mismo como de, es que yo soy depresiva, pues deberían de decirles como de, no eres, Mira, padeces de, tal Ujú. vez. Es que es como ya una forma de presentarse de las personas. Hola, mucho gusto, soy Andrea y padezco depresión. Espérate, o sea, no, no, y no nada más es diagnóstico, no, hay muchos, pero es un ejemplo. Que ya las personas a veces lo utilizan ya como una forma de presentación, de que ya se les dio ese diagnóstico y ya están casadas o casados con ese diagnóstico y no hacen más que seguir ahí se estancan, como que ya no dejan de fluir o como Como que ya dejan de... dejan ¿no? dejan de llamarse tal a pasar a me llamo como cierto diagnóstico que me dieron y que a veces antes de diagnosticar, yo creo, a partir de lo que he aprendido y hemos visto, no sé si concuerden, antes de diagnosticar y atrevernos a decir tal persona tiene tal diagnóstico, no va de a partir de la tercera entrevista o tercera cita en el consultorio, es todo un proceso para poder definir el diagnóstico y Y aún así nunca terminas de conocer a la jamás. persona porque siempre es constante cambio. Entonces
si ahorita le dices eso, pero en un año tal vez le vas a decir, tiene otro diagnóstico. Y se va a volver a casar con su diagnóstico. Y es que esto del diagnóstico a veces nos puede funcionar a nosotros, a los psiquiatras o a los médicos, como para saber por dónde llevar un poquito el tratamiento. No, creo que eso lo utilizan las personas. Eso creo que lo utilizan más los psiquiatras, ¿no? Como No, para... pero yo me refiero a que creo que les sirve mucho más a las personas, a los pacientes, porque muchas veces llegan con esta demanda de dime qué tengo. Ay, sí. Bueno, y es que ahí Y es entra otra precisamente para bajar cuestión, su angustia. que muchas veces a eso van, o sea, que vamos al médico, al doctor en general, o sea, vamos a que nos cure, a que nos recete algo para quitarnos ese malestar. Entonces, justamente cuando yo me siento mal emocionalmente, pues vas incluso con un psiquiatra. ¿Y para qué? Para que te recete nuevamente fármacos y estos fármacos hagan el milagro de curarte. Entonces, pero no, la cuestión no es esa. No, lamentamos decirles que las pastillas o los chochos o las gotitas No los van a curar. no resuelven problemas, Que no de son hecho mágicas. es algo que mencionamos el capítulo anterior, así que deberían verlo. Pero este es un tema muy amplio porque pues está el hecho del, digamos, del hecho de la esquizofrenia, ¿no? Muchas veces pues... Pero pues tampoco cura la esquizofrenia el No, chocho. yo lo sé, pero cuando hablamos de esquizofrenia, pues es un tema O de los muy... esquizos. Pues es que de cualquier Muy amplio. diagnóstico, Que de cualquier entre diagnóstico es hablar muchísimo, por eso ahorita estamos intentando hablarlo un poco más en general y más sobre estos Es que Sobre yo la me, mesa, yo más- me refiero a la Ujú. esquizofrenia porque pues ahí tienes que llevar también un cierto control en medicamentos. pues, O sea, también casi ya hay todos los controlados, ¿no? diagnósticos. Y de hecho también justamente lo hablábamos el capítulo anterior. episodio anterior, que pues muchas veces los psicólogos y los psiquiatras pues tienen que ir de la mano. Bueno, también hay algo muy importante a mencionar aquí y son los niños, justamente. O sea, como adulto sí te adjudicas y todo, ¿no? Y tú lo sabes, pero a un niño que apenas se está desarrollando y le dices, no, es que él está malito, es que déjalo, pobrecito. O sea, para empezar ya lo estás menospreciando por ser un poquito diferente tal vez, pero pues como mencionamos, ¿quién no es diferente? Y ahí creo que se va a conformar muchísimo de ese niño. Y aquí podemos mencionar un poco el trastorno de TDA. déficit de TDAH. atención. O a veces Uy, es muy... se escuchan a las mamás hasta discutiendo, no, es que mi hijo tiene una H más en su diagnóstico, TDAH o de Es muy TDA. común, últimamente se ha dado mucho, es muy común que lleguen con Ahorita ya no tanto, creo que antes. No, Como hace con unos es- 5 o 10 no, sí, años. yo me sí atrevo a se decir sigue que sí. diciendo, que Que muchas más. veces se llega todavía con este diagnóstico y tú dices el niño, pero es que el niño, créanme, el niño no es, no tiene ese trastorno, lo que pasa es que a veces hay, digamos que el Pues niño está justamente- muy atento en varias cuestiones. Justamente es lo que Menos, estábamos mencionando en la mañana nosotras. sí. Muchas veces el niño centra su atención en otras cosas que no son las que el adulto quiere. Ujú. Y justamente solo por eso le dicen, ay, no, es que ya tiene trastorno de déficit de atención. O Y hasta no. las mismas maestras les ponen ese diagnóstico y es como de, no, a ver, espérate. Y es que a Antes veces de decir eso- muchos niños también son muy inteligentes, puedo decirle que son muy inteligentes, entonces en la escuela a lo mejor terminan muy rápido una tarea que se les dejó y justamente como Se ya aburren. terminaron, se van a aburrir, Ujú. ¿no? Y entonces la maestra va a decir, pues ponte a hacer algo más, ¿no? Pero este niño pues no va a saber qué, entonces O va a estar jugando, que va a se estar sale. molestando a sus compañeritos. Es que pongámonos a pensar, es muy complejo diagnosticar a los niños más que a los adultos. Pero sí se hace, ¿Por qué? lamentablemente. Porque Para empezar, entonces porque caemos los niños tienen mucha energía y siempre quieren estar moviéndose. y como los adultos estamos ya en este tema de ya no quiero estar detrás del nene, de la nena, pues hay que mantenerlos tantito tranquilitos y viene en este tema de las infancias empastilladas. Y es que pues también como lo menciono,
las maestras tampoco van a saber cómo Diagnosticar interactuar o cómo ajá, controlar a este niño, ¿no? cómo convivir con ese niño. Ahora más bien, si la maestra pasa el dato al psicólogo, psicóloga educativo o a algún especialista o que les pida a los padres llévenlo con un especialista porque noto ciertas cosas, pues es muy distinto a comenzar a decir, es que su hijo ya tiene o su hija ya tiene déficit de atención, tiene que tratarlo. Ya le está dando un diagnóstico y es como, ajá, pero usted es maestra. Hay que poner eso en tema de duda antes de decir, es que sí, mi hijo tiene esto porque la maestra me dijo. No. La maestra les puede decir todo lo que quiera, pero al final de cuentas la decisión de llevar a sus hijos a ver si es verdad o no es de los padres. Y antes de darle una pastilla a sus hijos, ya sea para que esté tranquilito, para dormir o que se deje mover, vean por qué se mueve o por qué hace lo que hace o en qué presta más atención. Bueno, creo que aquí es pertinente la pregunta que hace Frida, que nos está preguntando de ¿y cómo manejaríamos el explicarle a un niño que padece algo? Y bueno, justamente es como estaba mencionando Andrea, es primero checar qué está sucediendo con este niño, ¿no? No es solo como de, te comportas raro, entonces ya tienes esto, sino para empezar a hablarlo con él, con los papás, sacar la historia, ya sea por medio del juego, por la palabra, por el cuento, como ese niño quiera, y ahí ir trabajando algo. Y es que no le vas a decir al niño, sí, es que tienes esto. No, como dice Lluvia, se va a ir trabajando con el paso del tiempo, no a través lo que lleve el niño. Aparte, es que el juego en verdad es muy importante. Con el juego puedes hacer muchas cosas con ese niño. Entonces, incluso puedo atreverme a decir que también a través del juego es como le vas a ir dando a entender que el niño padece algo. Y para empezar, si tú eres padre o madre, tía, tío, que sea del niño, yo creo que antes de bienaventurarte a decirle o ponerte a jugar para explicarle qué es lo que tiene, creo que sería dentro de un consultorio haciendo esta práctica de la técnica del juego, como lo dicen acá mis compañeras. ¿Por qué? Porque en el juego y con alguien que sabe del tema, creo que el niño lo va a tomar un poco menos agresivo. Porque darle ya una etiqueta al niño ya es marcarlo ahora sí de toda su vida. Es que tú tienes depresión y lo único que tienes es una transición de infancia a pubertad. Sí, justamente es una etapa de muchos cambios para los niños y para los adolescentes. Total. Pero bueno, también justo como mencionábamos, ¿no? Creo que todos somos diferentes, todos salimos un poco de la norma que establece la sociedad y todo este rollo. Pero también quisiera mencionar, tal vez es un poco fuerte, pero México, al ser una cultura machista, usualmente se le adjudica mayor trastorno a la mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Y es que porque muchas veces se busca precisamente la revolución de algo en nosotras y entonces es como de, no, ya están locas, es que quieren hacer desastres, es que no, contrólenlas, como si no pudiéramos expresarnos. Y es Y que, es que es bien diferente la forma de expresarse de nosotras las mujeres que de los hombres. Y es que también esa es está la cuestión, eso, ¿no? Que a lo mejor nosotros somos un poco más expresivas con nuestras emociones, un poco más explosivas. Y es que también porque a los No niños, todas, pero sí. niños varoncitos se les enseña de es que eres hombre, no debes de llorar. Te caíste, te aguantas. Y es como déjalo llorar, pues si le duele, que exprese lo que siente en el momento. Por eso estamos como estamos, de que los hombres no pueden lograr expresar lo que realmente sienten. Y cuando lo hacen, es que está loco. Es también que está tiene mucho esto del mal uso de los términos, ¿no? Es que está neurótico, es que está histérica, es que eres bien bipolar. O sea, ya no. quítense eso de su lenguaje ¿Común? común,
de la histeria, la neurosis, es que estás neuroesténica y lo único que tiene es un enojo tamaño diablo por algo que le pasó o que le hicieron. Sí, ¿no? justamente. O cuando estamos, por ejemplo, cuando estamos en nuestros días, ¿no? A lo mejor a la vez, creo que muchas veces las mujeres pues tenemos muchos rebotes emocionales. Sí. Y es que es la hormona. Y más entonces que todo nada. el mundo empieza a decir, es que estás histérica, es que ¿qué te pasa? Estás bipolar o cuando no estamos, precisamente cuando no estamos en esos días, ¿qué? ¿Por qué estás así? ¿Estás en tus días? ¿No? Ay, Entonces sí. es muy común, muy común y no sé hasta qué momento termine pues estos términos. O se empiecen a cambiar estas mentalidades, ¿no? Así que se los pedimos a ustedes, no usen estos términos porque están mal empleados. No lo hagan. Pero bueno, para seguir, vamos a hablar sobre algunos puntos más específicos sobre los estigmas hacia los trastornos o enfermedades mentales o síntomas. Y bueno, justamente hay muchos estigmas sobre estas personas que ya están diagnosticadas y que puede que tomen o no sus medicamentos, que están en psiquiátricos o que simplemente están en la calle. Muchas veces creo que a los indigentes, simplemente por el hecho de ser una persona indigente, le dicen, ay, no, ten cuidado, ya está loco, te va a pegar o algo así, ¿no? Pero no siempre los indigentes tienen algún problema mental. Tal vez pasaron por muchas situaciones y terminaron en situación de calle, pero no significa que estén inestables mentalmente. Pero bueno, justamente el primer punto es sobre de que los enfermos mentales son sucios. Y bueno, no es que sean sucios o limpios. Digo, ahorita justamente en cuarentena, muchos de nosotros creo que era como de, mejor me baño mañana. Ay, Pero no me todos. espero otro día, aguanto otro día. O hasta echas competencia con tus amigos de cuántos días llevas sin bañarte y es como no puede ser que por no bañarnos ya estamos entrando en un problema mental. No, simplemente pues perdemos el ciclo del tiempo porque no sé, en lo personal a mí me pasó que al principio yo lo veía súper normal, pero me podía dormir hasta las 4 de la mañana y a veces sin dormir. Y seguía haciendo mis actividades. ¿Por qué? Porque se me perdió la noción del tiempo. Por lo mismo de no salir y solamente estar en un aislamiento que era mi cuarto y ya está. Pero eso no significa que estuviera perdiendo la cabeza o entrando en una psicosis, no. Pero justamente creo que hay mucho este estigma. O sea, creo que como cualquier persona, hay algunos que son muy higiénicos y otros que no tanto, como cualquier otra persona, ¿no? Creo que en algún momento de nuestras vidas pues nos puede pasar esto, ¿no? En el que pues tengamos demasiada flojera que no nos quisiéramos bañar. Hoy no me lavo los dientes, o hoy no me quiero cepillar el cabello, o sea, este tipo de cosas que cualquier persona hace está muy estigmatizado en personas diagnosticadas. Sí. También otro punto a tomar en cuenta es que suelen mencionar que son personas peligrosas. Y voy a lo mismo. Hay personas que lo son y hay personas que no lo son, como cualquier otra persona. Aquí por ejemplo, puedo dar un ejemplo. Yo cuando estábamos todavía en la normalidad, cuando iba yo para la escuela, me encontraba un chico que pareciera que tenía algo. No voy a decir esquizofrenia, no voy a decir esas cosas. Pero parecía que tenía algo, ¿no? Entonces él gritaba con mucha frecuencia. Llevaba puesto Y a unos veces iba audífonos. cantando, ¿no? ¿Era Cantaba del muy Metro alto. Nativitas? Ajá, en la ya sé línea que- 2. Ok. Tenía puesto unos audífonos, siempre los traía puestos y iba cantando con mucha frecuencia, o sea, pero en voz muy alta. Entonces, muchas personas pues se lo quedaban viendo, o sea, no era imposible no voltear a verlo. Pero a lo que voy es que muchas personas pues se alejaban precisamente de él,
se quitaban del lugar donde Iba a pasar. el chavo se encontraba, porque ellos pensaban, o bueno, esa mi imaginación, ellos pensaban que posiblemente los podría lastimar, ¿no? Que les podía golpear. Y es que también se piensa que quien tiene como psicosis va a andar agrediendo a cualquier gente. Va a ir matando O por la con vida el o cosas cuchillito así, en, pero en la no. mano y te va a apuñalar. No, a mí me pasó una vez que iba en el Metrobús, cuando estaba el otro plantel. Ajá. Iba en el Metrobús y paso por el Metrobús Xola y se subió un señor que traía un gafete y todo y empezó a gritar en el Metrobús: tengo que ir al castillo a salvar a la princesa, tengo que ir al castillo a salvar a la princesa. Todos, así, absolutamente todos se bajaron antes de donde tendrían que ir. Básicamente el vagón se vació así, ¡pum!, súper rápido, y yo me quedé viéndolo y de repente como que lo vi muy, muy, muy alterado y se bajó ahí por Metro Xola y nada más como que me llamó la atención y salí detrás de él, pero dándole mucho su espacio porque no sabemos cómo Y es pueda que reaccionar. yo el ejemplo que les... O sea, les puede decía, estar en mucho su pensamiento en otro lado, pero no es con ustedes. No, es con lo que les pasa Exactamente. acá. Es lo que sienten. Es lo que voy a mencionar, es lo que iba a mencionar ahorita. Justamente nosotros queríamos acercar, y venía con una amiga mía, nosotros nos queríamos acercar a platicar con él, pero los audífonos pareciera ser una manera de contención para él. Eso es otro tema, ¿no? Pero tal vez el venir escuchando música es una manera de contener. Puedo decir que esa persona eran tomada como una persona normal, simplemente venía cantando muy fuerte, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, tampoco hay que tenerles miedo. Simplemente es Hay que cuestión tenerles de... el mismo miedo que a cualquier otra persona, porque digo, incluso a veces vas tranquilo y te pueden llegar a agredir una persona Es cuestión estable de mentalmente, entenderlo, ¿sabes? ¿no? De entender qué es lo que está sucediendo en ese momento y pues simplemente tomarlo como algo Pues natural. natural. Exacto. No quiero vamos usar a la palabra como normal, pero no. Es que justo es eso. ¿Por qué este miedo se le tiene a las personas con ese diagnóstico que parecen diferentes? Y se sube el señor de los dulces a los camiones o al metro y ya o lo dejas pasar o guardas el teléfono en friega. Justo. Pero Y es que también nos han vendido mucho esta imagen del que el esquizofrénico, el psicótico es agresivo, o sea, o que son perversos o que que te Son van a asesinos. atacar, te van a ¿no? matar. No, hay gente más cuerda que mata. Bueno, si Ven. mata no tanto. No, pero se supone que están pero cuerdas, se ¿no? supone que están estables, supuestamente. Pero a lo mejor, ¿y qué tal si es por defensa propia? Entonces, ¿qué se le puede decir? ¿Locura Y por es que momento? justamente también hay otra cosa que están muy estigmatizados de agresivos y violentos, pero obviamente te van a agredir si tú los agredes, como cualquier persona, justamente. Si tú te sientes agredido, te vas a defender. Y va a pasar lo mismo con ellos, con nosotros, con quien sea. Y es que aquí hay dos diferencias. Lo platicábamos también en una de nuestras clases pasadas, que está el lado agresivo y el lado violento. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y eso entra también en lo social, pongan atención. La cuestión agresiva, por ejemplo, nosotros nos sentimos atacados por alguien. Obviamente vamos a querer defendernos, ¿no? Entonces, digamos que de ahí todos somos agresivos porque nos vamos a querer tratar de defender. Ahora, el lado violento, pues viene siendo la cuestión de vas a atacar a alguien, pero ni sabes ni por qué. O, por ejemplo, hagamos este ejercicio. Yo a Andrea agarro y le doy un golpe a Lluvia. Lluvia va a reaccionar, esa es una agresión a mí, pero yo fui violenta con ella porque fue Exactamente. directo a ella. Sin motivo. Sin motivo alguno, yo llegué y le pegué. Pero lo que hizo esta Lluvia fue defenderse, esa fue una agresión, fue una reacción a mi violencia.
Exactamente. Justo. Porque yo diría, ¿por qué le pegaste esa lluvia? Pues Andrea me diría, pues no sé. Porque O se sea, me dio esa- la gana, ¿no? exactamente. Porque quise. Entonces, es una manera violenta de atacar a una persona. Lo que va a hacer lluvia es obviamente defenderse y yo le voy a preguntar, ¿por qué le pegaste? Porque me defendí. Simple y sencillamente son conceptos muy diferentes y por favor ténganlo muy en cuenta. Agresivo, violento. Y eso también aplica para muchas situaciones que están pasando hoy en día en lo social. Apréndanse eso para que cuando vean algo en la calle sepan diferenciar entre violencia y agresión. Que no nos vamos a meter de lleno, que también es muy distinto a la forma de protesta, que eso no nos vamos a meter. Pero esa violencia o ese estigma de son agresivos, son violentos, no lo son, son como nosotros. O Pero sea, hay es unos un- que sí, es- hay unos que no, es- depende, ¿no? Es una forma de acto-reacción. Pero bueno, ¿les parece que vamos a un corte y regresamos para tratar de concluir? Cortesín, vámonos. Podemos ver. Pídeme rosas, te daré todo jardín, vida al mundo. Te doy el universo. No existe nada, es imposible de alcanzar, pero tú, amor es tan profundo que yo no sé qué hacer. Quiero dejarte de soñar porque me estás volviendo loco. No hay un minuto en mi vida que no piense en ti. No, no, no. Entra en mi alma, entra en mi ser. Serás mis ojos y no puedo ver. Toma mi mano, llévame hasta el final del mundo. Cuéntame todo de tu pasado y tu dolor. Así yo puedo entregarte todo mi amor. No existe nada tan hermoso y sin igual como tú. Quiero alcanzarte, pero no sé acercarme a ti. Quiero tenerte junto a mí. Quiero aprender a amarte, no soñarte y unir mi vida con tu vida y el fin. No, no, no. Entra en mi alma, entra en mi ser. Serás mis ojos y no puedo ver. Toma mi mano y llévame hasta el final del mundo. Entra en mi alma, entra en mi ser. Serás mis ojos y no puedo ver. Toma mi mano y llévame hasta el final del mundo.
Radio. Hola. Y es que estábamos con lo mismo de estos temas, de los puntos de los estigmas, y llegamos al punto donde se piensa que están así por las drogas. Justo. Muchas veces se tiene esta idea de es que se drogaba antes y por eso terminó así. O todos los que se drogan están locos y cosas así. Es como de, no necesariamente. O sea, Bueno, sí hay algo, claramente. es pero que depende, no es ¿no? que vayas a terminar así a fuerzas o que vayas a terminar trastornado. Porque o sea, también hay que diferenciar adicción con trastorno o enfermedad mental o síntoma. Ujú. Porque entonces todos los que nos drogamos, por ejemplo, los que consumimos café, té, Justo. cocas, todos estos refrescos, pues no te drogas, entonces Tomamos ese tipo no de- tomas Yo también. café. Bueno, yo también tomo Ok. café. Entonces bien. todos los que Cafeína. estamos bajo ese tipo de drogas legales, cigarrito. la cerveza, todo eso, entonces ya estamos bien deschavetados, pero no. Bueno, en el momento en que estamos bajo el efecto del alcohol, supongo ya estás viendo la realidad de otra forma. Estás muy, muy dopado, pero no quiere decir que tengamos como un ataque maníaco, no. Pero Estaríamos borrachos, ¿no? Este punto también va relacionado con otro que he escuchado mucho, que mencionan que son irracionales, o sea, que no pueden tomar decisiones por sí mismos porque no pueden pensar por sí. Y no. Les No, digo una cosa, no. nadie puede tomar decisiones porque nos da miedo tomarlas. De hecho, creo que a todos nos Bueno. cuesta mucho el cambio de por sí y el decidir cosas y enfrentarlas, decir, voy a hacer esto y sí hacerlo. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? ¿No? Es que me quedé pensando justo en eso, porque en qué momento las personas comenzamos a decidir, ya es un cambio, ya es momento de un Sí. cambio. Es que Nadie- yo hasta siento, que tocas fondo, ¿no? yo estaba platicando ahorita con ellas y es que es un tema muy amplio, demasiado amplio que abarcaría pues muchas cosas para hablar, pero también por el Claro, tiempo ahorita pues solo estamos dando como un poquito de los estigmas que hay para que empiecen a cambiar un poquito su forma de ver todo esto también, ¿no? Ujú. Y también está este punto donde, pues, que ya no tienen arreglo. O sea, como si estuvieran defectuosos. Como si fueran un coche. O un microondas que ya no funciona. O sea, son personas, somos personas. No es de que se nos tengan que aflojar las tuercas o que nos tengan que ajustar el cambio de aceite. No. No están rotos, no están desfuncionales, descontinuados. No estamos. No lo estamos. muchas cuestiones, por ejemplo, del lado de la psicología, trabajando de lleno con los casos, se puede llegar a un tratamiento, se puede llegar a un cierto, a una cierta cuestión donde el paciente o la paciente tome decisiones. Y justamente pues aquí es el cambio, ¿no? Que mencionaba Andrea, al tomar una decisión ya haces cambio, pero esto cuesta muchísimo. Y bueno, de eso de que están rotos o que ya no tienen como arreglo, pasemos al estigma de que no sirven ni para estudiar, Ni para trabajar, Ni para trabajar. socializar. No saben socializar. Muchas veces cuando las personas están diagnosticadas, no se les da un trabajo. Por ejemplo, el autismo que es muy común, pues obviamente se llega con cierto papel Sí, ya. a una empresa a pedir trabajo y por ser autista no les dan, no los contratan, Pero ¿no? pues es que hay... Es que Bueno, ya es entramos que, como en por el ejemplo, tema de... Puede que sí te contraten al principio, ¿no? Y ya Ujú. cuando ven algo raro en ti dicen, no, como que vamos a despedirlo. Es que... O sea, Exactamente. Ajá. Y pues, o sea, sí sirven. No. O sea, a lo que me refiero. Ay, Andrea.
O sea, a lo que me refiero es de que sí pueden estudiar, sí pueden trabajar o socializar, pero diferente a nosotros, diferente a cómo nos llevamos Pues es que nosotras o justo ustedes. Es que justamente todo, exactamente. Por ejemplo, Todos somos muy capaces de hacerlo. Créanme, incluso Pero perdón, O sea. las personas que están diagnosticadas con X, todos somos muy capaces de hacerlo. Sí, solo que tenemos ritmos diferentes, formas diferentes de hacerlo. Yo con mis compañeras tenemos formas de aprender, de entregar trabajos, todo lo hacemos diferente. Y Sí. justamente pues ellos también lo van a hacer diferente, así como cada persona, ¿no? Y bueno, también algo que hemos escuchado muy comúnmente es: no lo vayas a tocar, puede ser contagioso. Y es como de... ¿Cómo te explico que no? No es De un que virus. tenga lepra, no tiene virus, no tiene, bueno... No, Y es sí, que no también está se muy da... bien. gripa tal vez, ¿no? Se da Sí, mucho sí, también con virus. las mamás. Cuando el niño, por ejemplo, va en la calle o en el autobús, le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué esa persona se está comportando raro? La mamá que va a contestar, ay, pues De hecho, yo ves Volteate. que les conté una no vez está una loquito, experiencia no te acerques en- a él, te va a Ajá. pegar. ¿Te acuerdas que les conté una experiencia en el transporte público? Justamente fue cuando salió la serie de Tok Tok y un niño le Era una preguntó... película, ¿no? Es una película. Sí, también Una salió película. una serie después. creo. Bueno. Dale. Está en Netflix. Sí. Está muy buena. Yo iba en el transporte público y pues iba una mamá con su hijo y el nene le preguntó a la mamá de, oye ma, ¿qué es eso, no? ¿A qué se refiere con Tok Tok? Y la mamá fue como de, ay, ¿quién sabe? Ni preguntes de eso. Y ahí también podemos ver como la falta de información que hay en México sobre todo este tipo de temas, ¿no? Y pues yo creo que muchas veces se tiene bastantes creencias y de esas creencias no se investiga, nada más se cree y se dice. Justo. Y creo, entrando en este tema, que no hay que quedarnos nada más con lo que nos dicen, con lo que vemos, con lo que nos empiezan a surgir ideas de esto, sino que Hay que de investigar eso, también. de esas ideas, de esas creencias, comencemos como a investigar. ¿Por qué Incluso creo que surgió? tenemos ¿De que dónde cuestionar está? todo, ¿no? Ujú. No te quedes nada más con esa idea de, sí está loco, sí no te acerques, sí es contagioso, es peligroso, te va a atacar, es agresivo, violento. No, hay que también nosotros a ponernos un poco a investigar. En internet se encuentra prácticamente todo. No en todas las fuentes es muy confiable. No pero en sí. todo, pero con con un esfuerzo que hagas de por qué a una persona le está pasando cierta cosa en el Y en bueno, el camino. En lo que podamos concluir después de toda esta charla tan amena que hemos tenido, ¿qué se llevan de este tema? ¿Qué nos llevamos? O sea, a manera de Con conclusión. muchas cosas. También ellos, pero También pues los veo muy ustedes, callados. ¿qué se llevan? Ahí Ahí déjenlo en los déjenlo. comentarios, escríbanlo. ¿Qué se llevaron de este episodio? Y pues nosotras, por ejemplo, yo puedo decir que concluyo que las enfermedades mentales tienen muchas posibilidades de ser sociales, adaptarse a la sociedad y nosotros como sociedad adaptarnos a ellos. Porque Ayudarlos, no ¿no? nada más- ajá. Una forma de brindar. No, o sea, no nada más es una cuestión de ganar, perder, sino que tiene que ser mutuo, el ganar, ganar. Ellos se adaptan, nosotros nos adaptamos y puede hacer una convivencia social muy, muy gratificante y muy buena. También creo que hay que comenzar a dejar de usar ciertos términos para ciertas situaciones y justo como menciona Andrea, adaptarnos, ¿no? Pero justamente para adaptarnos hay que dejar de poner esta diferenciación de es que ellos y nosotros, sino que todos somos nosotros, ¿no? Dejar de poner es que entonces hay una barrera y ya no estamos incluyéndolos con nosotros justamente. Entonces también hay que dejar de hablar de esta forma
y mencionarlos justamente como lo que son, otra persona más. Y creo que empezando por nosotras, ¿no? Empezando por o aportando un poquito, pues, para ustedes que nos están escuchando y pues a los que nos lleguen a escuchar. Es aportar algo y ir cambiando las ideologías que tenemos. Y yo creo que cuando comencemos a sentir un poco, y se los digo así muy personal para todos ustedes y para ustedes también, creo que debemos comenzar a sentir, y en esa forma de sentir comenzamos a existir. ¿Por qué? Porque ya nos comenzamos a tener en cuenta. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Yo soy Andrea. Yo soy Katherine. Yo soy Lluvia y eso es todo por hoy. Nosotras fuimos Nene Emilia Sognum.